Bueno, gente, estoy esta vez con Alberto de Bitcoin para Pobres. Quería hacer unas preguntillas. Básicamente, la primera de todas es: ¿cómo llevaste a esto de Bitcoin? Tú, no sé, ¿qué background tienes para haber llegado a ser quien eres? Pues bueno, luego te preguntaremos cosas, pero primero quería saber cómo has llegado hasta Bitcoin tú no lo sé, ¿cómo has caído por la madriguera de Bitcoin? Bueno, yo tengo un background técnico y empecé a interesarme por temas de... hubo un tiempo que estuve muy interesado en autores americanos tipo Kiyosaki, en economía y demás, por Kiyosaki, el padre pobre, esto. Y de ahí también, en efecto, ¿Vienes de ahí? no exactamente, pero un poco. sí que algo puede, algo que haya, algo que haya. Pero yo venía de un background más técnico y menos económico, pero cuando descubrí la economía, cuando leí Padre Rico, Padre Pobre, me di cuenta que la inflación era un gran problema. Claro. Y a partir de ahí empecé a investigar. Empecé a ver cómo podría protegerme de la inflación. Estudié el tema de los bienes raíces, investigué algo ahí. Estudié el tema de la bolsa americana, que es la única que sirve, la bolsa no. Sí. Pero ninguno de los dos me terminaba de convencer del todo. Entonces escuché un podcast de Tim Ferriss, no sé si lo conoces. No lo conozco. Ferriss fue muy famoso y sigue siendo bastante famoso. Es un tío que está obsesionado con la eficiencia personal. En aprender cosas rápido y en mejorar y todo eso. Y entrevistó a Nick Szabo. ¿A Nick Szabo? Al puto Satoshi, básicamente, porque yo creo que Nick Szabo forma parte. La entrevistó y yo dije... ¿Cómo se llama? Tim Ferriss. Tim Ferriss. Es muy famoso en América. Hostia. Y se ha traducido al español. En España hay mucha gente que lo conoce más, ¿eh? Es que está obsesionado con la eficiencia. El tío se va a un país, aprende... Se fue a Argentina, aprendió a bailar el tango y ganó una competición de tango en 3 meses. Nada, que es así, ¿no? ¿Eso Tim Ferriss? ¿O Nick? Tim Ferriss. Ah, vale, Nick. No, Nick Szabo vacío. Nick Szabo había cosas más de ordenador. Sería, sí, claro. Pues ahí, eso ya fue sembrar semillas. Desgraciadamente, soy lento en esas cosas y ya empecé a darle vueltas y tal. Invertí un poquito, pero muy poco, con mucha timidez. Y como que me olvidé 2 o 3 años. Y luego volví a esto y dije, hostia, esto va en serio. Ya fue cuando empecé. ¿Y cuándo volviste? ¿Cuando viste que pegó un subido en el precio, como todo? ¿O fue un poco más porque viste algo en internet? Vi que se empezaba a hablar mucho más del tema. Y yo que ya conocía un poco los conceptos más secretos. Dije, esto hay que prestarle más atención. Y me metí en la piscina, empecé a escuchar a Michael Saylor, a Nick Szabo, a Antonopoulos, toda gente. Y yo soy mucho de obsesionarme, pero cuando obsesiono con algo no puedes parar. Y fue y escribí el libro a los 7-8 meses de haberme metido en la madriguera. Digo, tengo que escribir un libro. Y justo en ese momento yo estaba aprendiendo a escribir. Publiqué muchos artículos de cosas que no tienen que ver con Bitcoin. En medios de comunicación, en Medium, en unos medios, sí. ¿Y cosas técnicas o cosas de economía y esas? Era una mezcla de economía, un poco de psicología, que no me apetecía en el momento, pero sobre todo era practicar escribir. Yo sabía que yo quería aprender a escribir y la única forma de aprender a escribir es escribiendo. Un poco como emprender. Hice un curso, varios cursos de escritura, y uno de los profesores decía que tienes que escribir 1 millón de palabras. El primer millón que escribes de palabras va a ser una basura. Pero a partir de ahí, lo que escribo va a ser bueno. Pues son karate, ¿sabes cómo lo dice? Dicen 100 horas para hacer un aprendiz, 10.000 horas para hacer un maestro. De práctica, digo, entonces, todas las pilares platos, pues así, no olvido. Entonces, entre que yo estaba escribiendo de otros temas y que me apasionaba Bitcoin en ese momento, digo, hostia, lo lógico es escribir un libro de Bitcoin. Y me puse a escribir. Es un libro muy pasional, es más bien para principiantes, para decir a gente que no conoce, gente que está en el mundo fiat y que sabe, se tiene que dar cuenta de que el tema de la inflación y que el tema del poder adquisitivo está cayendo y cada día son más pobres, de ahí pobre. El título hay mucha gente que no le gusta, porque dice, yo no soy pobre. Yo le digo, sí lo eres, pero no te das cuenta. Vale, muy bueno. Ya ves, es como el alcohólico que no se da cuenta que es alcohólico. El primer paso es admitir. El obeso que no se da cuenta que es obeso. Admítelo y entonces a partir de ahí busca estrategias para dejar de serlo. Y bueno, para mí que sí hay otra forma, está la bolsa, el oro o tal, pero como Bitcoin no es nada. O sea,
Y no se puede comparar nada. Y desde ahí te empezaste. Me dijo también tu hijo que primero empezaste, hiciste el libro y luego sacaste el canal para promocionar el libro, para vender el libro, y luego resulta que tu canal se ha hecho más grande que, o sea, como que tiene más atracción que el propio libro. Sí. Lo entiendo, muy bueno. ¿Y cuándo decidiste entrar a YouTube? Porque, no sé, yo Pues no, lo de YouTube sí que me daba, igual que escribir no me daba tanto reparo, yo escribía, lo escribes, lo cuelgas y ahora si el que quiere que lo lea, ¿no? Pero YouTube ya está delante de una cámara, como estamos ahora, ya estoy un poco tenso y tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, claro. Sí, nunca estás del todo relajado detrás de la cámara, ¿no? Es mejor estar al otro lado de la cámara. Sí. Viendo tranquilamente, comiendo palomitas. Claro. Pero le eché huevos y dije, va, aunque me dé vergüenza, no, como no va a haber nadie, y efectivamente, los primeros 100 vídeos, lo pidieron máximo 30 personas. 30 ya. Pero digo, vete a coger tracción. Para cabezón yo. Claro. Y pim pam, ya tengo 4.000 seguidores, que no es mucho, pero son súper fieles. Me escriben todos los días comentarios. Por aquí he conocido a 4 o 5. Tú eres uno de ellos. Y es para mí un gran placer conoceros a vosotros. Para mí esto es mejor que nada, es mejor que... Ya, la satisfacción. Mucha satisfacción. El otro día me estaba comentando un amigo, que ya se convirtió en amigo, que dice que yo hablo con él todos los días, pero él habla conmigo solo un día al año. Ya. Cuando lo vemos aquí, que él me ve mientras está comiendo. Totalmente. Esta es la magia de yo a él no lo veo, no es que cuando coincidimos aquí en Praga. Totalmente. Pues nada, mira, hablando precisamente de la gente del otro lado, ¿cómo explicarías qué es Bitcoin de forma súper breve, lo más breve posible? Una pregunta jodida, pero es porque hay gente que dice algunas cosas y hay gente que dice otras. Es para tener varias definiciones distintas de Bitcoin. Se me ocurren muchas, pero voy a parafrasear a Lynn Alden. Bitcoin es más rápido que el oro. No, perdón. Bitcoin es más escaso que el oro y más rápido que el dólar. Muy bueno. Entonces tienes ahí lo mejor de los dos mundos. Ya, es verdad. Yo también decía que la gente suele decir que es oro digital. Y yo digo, no, es por un lado mejor que el oro, porque es más duro que el oro, duro que digo yo, entiendo basto. Y por otro lado, efectivamente, tiene menores costes que el dólar, porque, bueno, si tú quieres enviar dinero a Argentina, por ejemplo, tienes comisiones, tardas un montón de días, Bitcoin está abierto 24/7. Pero tiene un coste de mantenimiento, que es el hash. Ya, el hash. Pero bueno, yo creo que en comparación a otros métodos me parece un coste relativamente barato. Sí, solamente es en yo en mi canal defiendo, y últimamente hemos tenido polémica, sí, que me están viendo, que siguen mi canal, evidentemente lo saben, que yo defiendo que debería utilizarse como dinero también, no solo como reserva de valor. Porque al no ser oro, el oro lo puedes esconder debajo de la cama durante 1000 años y no pierdes propiedades. Bueno, si todo el mundo hace eso con Bitcoin, ya, ¿quién paga esa electricidad? ¿Quién paga el hash? ¿Quién paga? Ya, yo por eso también en su día pensé que si llegamos a ese punto, porque la idea es que con los halving Bitcoin multiplique su precio y al multiplicar su precio, aunque reduzca, compense para los mineros y se siga sin... Y eso así está asegurado por lo menos en los próximos 30 o 40 años. Exacto, esto dentro de un medio plazo. Pero hay que pensar también a largo plazo. Hay que ver qué va a pasar en 100 años. O sea, Bitcoin es preferencia temporal corta. Claro. O preferencia temporal baja. ¿Qué quiere decir? Pensar siempre a largo plazo. No pienses, no, ahora me como una hamburguesa porque me apetece. No, piensa que la hamburguesa te va a hacer obeso, te va a provocar colesterol, te va a dar azúcar, te irá mal diabetes, tal. Entonces, piensa a largo plazo. Piensa lo que va a pasar en 5 años, en 10 años, en 100 años. Aunque estés muerto, piensa lo que va a pasar en 100 años y te irá muy bien en la vida. Porque estamos diseñados para pensar a largo plazo. Aunque tenemos ese pequeño defecto que a veces nos empuja a pensar a corto. Y quería preguntarte, bueno, yo sobre esto que dices, también pensé en su día, porque claro, la putada de hacer muchas transacciones es que no depende de ti. Es verdad que podríamos hacer, por ejemplo, depende de todo. Si estuviera en adopción de todo el mundo, podríamos usar Lightning y cada vez que se abre y se cierran canales, eso es pasta para los mineros. Sí, y en un mundo con 8.000 millones de personas podría basarse en comisiones, porque al final nos repartimos entre muchas personas. Sí. Y podría ser, llegaremos ahí abriquetado. Pero yo he pensado que si no, igual podríamos, y esto es más polémico que lo tuyo, podríamos hacer Bitcoin ligeramente inflacionario, y ligeramente inflacionario me refiero a una inflación del 0,0001%
solamente para recompensar con eso a los mineros y que la seguridad, en vez de pagarla mediante fees, que es algo que incentiva a no hacerlo, dices, uy, yo una fee de 100 pavos no pago, Sí. en vez de hacer eso, tú lo pagas de forma indirecta mediante la inflación, porque la inflación es como un impuesto a los pobres que no te das cuenta, para bien y para mal, porque al tener un sistema creo que es una buena forma de financiación. ¿Cómo lo ves? Hombre, lo de tocar los 21 millones es muy polémica. En principio no estoy de acuerdo, pero es verdad que Bitcoin es un organismo vivo y que tiene que evolucionar de alguna manera y adaptarse a los peligros de los ataques. Yo quiero que Bitcoin sea una cucaracha y que no sea un dinosaurio. Porque los dinosaurios están muertos y las cucarachas van a seguir vivas incluso después de un ataque nuclear. Yo quiero que Bitcoin sí siga evolucionando, pero manteniendo sus principios, manteniendo lo que la convierte en Bitcoin, no convirtiéndose en Litecoin o en Bitcoin Cash o en XRP. No, pues no. Totalmente. Yo, de hecho, a ver, en esto estoy de acuerdo contigo. De hecho, es muy polémico lo que digo porque hasta Antonopoulos decía que los 21 millones no se va a quitar nunca, porque si lo quitas es como deja de ser visto, forma parte de las reglas de validación y que todos aceptamos, y es como, cabrón, si justo eso es de lo poco en lo que estábamos de acuerdo. Pero bueno, se ha puesto sobre la mesa y no es descartable, pero yo he sido lo último que te si se hace, será dentro de 100 años y muy brevemente y tal, o sea, muy ligero, una inflación muy pequeña. Totalmente, veremos. De momento tenemos Bitcoin para los próximos 30 o 40 años. Exactamente, eso es mínimo. Y otra pregunta, ya creo que la última que quería hacerte es, ¿crees que Bitcoin es para todos? Y si crees que es para todos, porque hay gente que dice, no, al final Bitcoin puede ser para un nicho, para quien le interese. Y si crees que es para todos, ¿crees que la mayoría de la gente llegará a autocustodiar Bitcoin? Porque dice mucha gente que hay mucha prisión de usuario, que la responsabilidad es tan grande que la mayoría de la gente no quiere asumirla. ¿Crees que será para todos o que la gente preferirá confiar en lo que se llama paper Bitcoin, que es ETFs, exchange, gente de, yo dejo que mi banco custodie mi Bitcoin por no? Yo creo que Bitcoin está hecha para todos, pero conozco la psicología humana y sé que un altísimo porcentaje no van a hacer el esfuerzo que supone la autocustodia, la soberanía y la independencia. Entonces van a hacerlo fácil, que es, pues meto aquí en dinero en ETF, Bitcoin en papel, esto es más cómodo, mira, me sube un 10% cada año, qué bien, qué guay, qué buena inversión. Es para todos. Tú puedes llevar el caballo al río y todos los caballos pueden ir al río y todos los caballos pueden beber agua del río, pero la mayoría de los caballos van a decir que no quieren beber agua del río, que prefieren que les inyecten algo en vena porque es más sede y no tienen que agacharse. ¿Y no crees que el hambre puede solucionar eso? Porque fíjate que la mayoría de los países que utilizan Bitcoin, exceptuando Estados Unidos, entonces India, Nigeria, Ucrania, Rusia, tienes ahí también, o sea, todos los países son países pobres que tienen un sistema financiero y monetario destruido, por lo tanto como haya dinero, cuando hay lo que yo llamo hambre, exacto, cuando el dinero está roto. ¿No crees que eso podría, porque en Europa y Estados Unidos estamos acostumbrados a una moneda relativamente fuerte, vamos a ponerlo con muchas comillas, sí, pero si eso se rompiese, ¿no crees que igual la gente podría decir, ¿sabes? Como que de repente hubiera una adopción masiva de autocustodia? Sí, está claro que de ahí viene la idea del título del libro. El Bitcoin para pobres es porque yo me di cuenta que cuando esto ofrece una grandísima diferencia en los países como Venezuela, como Nigeria, como Zimbabue, todos esos países que tienen moneda completamente destruida por la hiperinflación. Y en otros países que están no tan mal, pero cerca. Claro. Casi toda la zona de Latinoamérica, casi toda la zona de África, muchos países del sudeste asiático, pues ahí es donde tiene el verdadero potencial Bitcoin. Y en Europa vamos por ese camino. En Europa yo creo que somos pobres, pero todavía no nos hemos dado cuenta. No nos hemos querido dar cuenta casi. Sí, porque vivimos del futuro con la deuda. Dejamos seguir manteniendo la fantasía de que somos clase media. Claro. No somos clase media. Somos esclavos y cada vez somos más pobres. Tu padre era más rico que tú y tu hijo va a ser más pobre que ti. Ya. A no ser que hacen cositas. Claro. No, tú vas a ser más rico que tu padre porque tú tienes Bitcoin. Bueno, aunque sea de Tesne y aunque se te haya perdido en el accidente de barca. Pero en general, de una generación a otra, sí,
lo que va a pasar para la gente que no tiene Bitcoin es que el padre era rico, el hijo lo pasaba puta y el nieto es pobre. Escotado lo decía como padre rico, ¿cómo era? Padre rico, hijo pobre y nieto pordiosero, es decir, nieto vagabundo. Ahí predijo todo el tema de la inflación y por eso necesitan. También eso me lo has comentado, me gusta mucho porque Antropoulos lo llamaba la medida del éxito. Como que todo el mundo piensa en Bitcoin con el precio, que suba a 200.000, que suba a 300.000. Y eso no es el éxito de Bitcoin. El éxito de Bitcoin es que en los sistemas donde falla el sistema monetario funciona y saca a millones de personas de la pobreza, como en Nigeria o en todos estos países. Una alternativa a la destrucción que supone el dinero fiat, al monopolio de la violencia. Un dinero que no puede imprimir el Estado, que te hace independiente, que te hace soberano y que te hace libre. Eso es una maravilla, un legado que nos dejó Satoshi Nakamoto y que nunca le estaremos suficientemente agradecidos. Pues nada, un placer. ¿Querías decir algo último a cámara antes de cortar? Despide tú el vídeo. Nada, que sigáis luchando, que sigáis aprendiendo sobre Bitcoin, que utilicéis Bitcoin, que leáis todo lo que queráis, que habléis con gente, porque al final, si estáis ya convencidos de Bitcoin, es porque alguien os convenció, alguien os dijo algo, alguien en algún momento dijo una palabra que os llegó a lo más dentro y dijo, hostia, aquí hay algo, esto lo tengo que investigar. Entonces, intentar también vosotros sembrar esa semilla en otros, porque gracias a esa persona que os sembró una semilla a vosotros, vosotros vais a vivir muy bien de Bitcoin durante muchos años. Entonces, ahora es vuestra responsabilidad expandir la palabra de Satoshi y dejar que otra gente, vuestros amigos, vuestra familia, o sea, comprenda la terrible arma que es el sistema fiat y cómo se está empobreciendo a ti, a tu familia, a tus hijos y a tus nietos. Te tienes que escapar de ahí cuanto antes mejor y no importa que no tengas dinero, no importa que pienses que eres pobre, no importa que no llegues a fin de mes. Si puedes ponerle 10 euros cada año a Bitcoin, pónselos porque eso te va a proteger mucho mejor que todo lo demás. Palabra de Dios. Muchas gracias, Alberto. A ti, José.